Muy buenas tardes, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el seminario, el grupo de encuentro o grupo de confrontación. Eh, es bien importante los que estamos estudiando la teoría y la técnica de la comunidad terapéutica, que tengamos claro que el grupo de encuentro es la actividad representativa del modelo de comunidad terapéutica. Y es la actividad representativa porque es la actividad del programa en la cual se capitaliza todo el dispositivo comunitario para la elaboración de conflictos, para el conocimiento sobre aprendizaje sobre uno mismo, en la relación con los demás y cómo está también la relación con los objetivos del programa de tratamiento. Entonces, como ven, lo que evaluamos principalmente es el tipo de relación que mantenemos en tres direcciones, con uno mismo, con los demás, con los pares de tratamiento y con el programa. Y a partir de este tipo de relación es que nosotros tenemos una primera posición, un diagnóstico y una situación inicial en la cual están implicados las dificultades de salud mental de cada una de las personas. Después, si nosotros observamos ese tipo de relación, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, podemos darnos cuenta si están sucediendo cambios o no está sucediendo. Eh, y el grupo de confrontación es, digamos, que la instancia que nos permite ver este tipo de evolución, porque como ustedes recordarán, la comunidad terapéutica es una inserción residencial en un programa altamente estructurado, donde se implementa un conjunto de acciones, un programa de actividades que tiene que ver con actividades elaborativas, artístico-culturales, de creación de capacidades laborales, de estudio y todas las cosas de la vida diaria. Entonces, en este conjunto de actividades estamos en relación con toda la comunidad. Y ahí es donde nosotros podemos tener algunas dificultades dependiendo nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y tenemos la hipótesis de que a todo problema de dependencia al consumo de sustancias le subyace un problema de tipo emocional. Y este problema de tipo emocional se manifiesta en los vínculos. Entonces, la vida comunitaria nos va a dar un amplio currículum de experiencias en los cuales se van a mostrar esas dificultades. Bueno, pues esas dificultades que se muestran a manera de conflictos es el principal contenido de reflexión, de procesamiento en los grupos de encuentro o grupos de confrontación, ¿vale? De ahí la importancia de ver cómo funciona el grupo y pues todos tenemos que tener una idea de, de este dispositivo porque será nuestra mejor herramienta cuando estemos en un programa de tratamiento de adicciones. Bueno, vamos a comenzar a ver la exposición. Bueno, teníamos que George de León nos citaba el concepto de comunidad terapéutica que se venía trabajando en todos estos encuentros de conferencias de comunidades terapéuticas de América, bueno, más bien de Norteamérica, y lograron consensar una definición que es como esta que sigue. La comunidad terapéutica es una comunidad de aprendizaje. Las actividades de la vida diaria en la comunidad proporcionan un completo currículum de aprendizajes acerca de uno mismo, de cómo relacionarse con los demás y con los objetivos del programa. El aprendizaje se desarrolla en etapas con metas alcanzables que conducen a la graduación. Los residentes asumen esta concepción debido a que fusionan la idea de la terapia y el aprendizaje. Esto ya va más allá de lo que se citaba como ayuda mutua. Ya se ve más como un proceso psicoterapéutico y psicoeducativo. Bueno, el objetivo que nos cita George de León y que es el que siempre hemos visto en toda la mayoría de las comunidades terapéuticas,
es promover el cambio psicológico y cambio en el estilo de vida. Pues este objetivo es demasiado poderoso, porque si ustedes pueden ubicar la mayoría de las psicoterapias de todas las escuelas, pues justamente buscan tener un procesamiento para resolver algunos problemas de tipo emocional, pero no siempre se traducen en cambios en la conducta, sino poder estabilizar psíquicamente a la persona y que pueda funcionar bien en la vida diaria. Pero aquí, en adicciones, no podemos concebir un proceso de rehabilitación si no hay una modificación en el estilo de vida. Es decir, se tiene que cambiar toda esa dinámica de consumo, de reponerse de los efectos de la sustancia y después volver a consumir más sustancia como un prototipo de simplificación de la vida cotidiana. Entonces, eso no puede seguir así si una persona mantiene su estilo de vida, pues obligadamente es que no hubo cambio psicológico. Si hay cambio psicológico, se está en la posibilidad de modificar el estilo de vida. Entonces, este objetivo se puede cumplir si se cumplen algunos supuestos. Si para que suceda este mapa causal de cambios en el proceso de tratamiento, es posible solo si hay un ingreso voluntario al programa de inserción residencial. Es decir, que existe cierto nivel de conciencia de enfermedad, que se logra conectar la persona con un estado de sufrimiento que desea modificar y que por lo tanto eh, va a un espacio especializado para el tratamiento y acepta la ayuda que se le proporciona para poder resolver esa situación de sufrimiento, transformarla. Entonces, esto permite que la persona en tratamiento pueda tener una participación comprometida en el programa porque tiene un interés personal y muy sensible. Entonces, él será el primer interesado en que el proceso pueda avanzar. Y si, y si se deja conducir en este tratamiento, seguramente podrá obtener cambios muy, muy importantes. Y tampoco dejar de lado que en el tratamiento en comunidad terapéutica, como en todas las terapias, el protagonismo y la responsabilidad del proceso es de las mismas personas que entran a tratamiento. ¿No? Entonces, si tenemos este ingreso voluntario, una participación comprometida, una abstinencia estabilizada y un entorno de aprendizaje social, podemos presumir que en la mayoría de los casos de las personas que ingresan a tratamiento se logran estos objetivos. Es interesante porque la evaluación que se hizo de comunidades terapéuticas por allá de 1970 y que está en el libro de Martin Koyman que ustedes tienen, se hizo una evaluación y se obtuvo que de las personas que terminaban el tratamiento, mantenían cambios después del tratamiento, varios años después, en el consumo de sustancias, en tener un trabajo, en tener una familia, en no cometer delitos. El 70% de las personas que concluían un tratamiento después de un año. Entonces, este resultado fue espectacular porque por primera vez en el mundo se tenía un modelo de tratamiento eficaz y que daba resultados positivos para el cambio de las personas con dependencia. Esto es bien importante porque no existía otra opción. Ya habíamos dicho que el consultorio médico psiquiátrico y el consultorio psicológico no son dispositivos que funcionen para estos tratamientos porque las personas eh, difícilmente se pueden mantener en la abstinencia y poder seguir un proceso, un encuadre terapéutico en esta modalidad ambulatoria. El gran descubrimiento fue ver que cuando se insertaban en un espacio residencial, la cosa cambiaba radicalmente y la abstinencia podía controlarse, digamos, hasta de una manera sencilla, pero la abstinencia, ya dijimos, no es suficiente y hay que hacer muchas más cosas para promover el cambio psicológico y del estilo de vida. Entonces, aprendizaje social es la palabra clave que yo identifico en esta obra de George de León, donde sistematiza el modelo de la comunidad terapéutica norteamericana.
Y aprendizaje social significa aprendizaje en la acción, es decir, haciendo cosas con otras personas en una actividad determinada, que puede ser teatro, puede ser trabajo, puede ser este, diálogos, puede ser estudio. En esas actividades en relación con los demás, hay una experiencia relacional que tiene que ver con los componentes psicológicos y sociales de las personas. Es decir, la relación va a tener un matiz dependiendo de las personas. Y bueno, si nosotros después de tener una actividad determinada revisamos cómo nos sentimos en esa actividad, cómo se comportó el grupo y qué cosas sucedieron, nosotros podemos tener un buen aprendizaje del tipo relacional que se manifiesta a través de esa actividad y principalmente contenidos psicológicos. Pues bueno, esta es la clave, me parece que una idea transversal de cómo funciona la comunidad terapéutica. Eh, yo revisando detenidamente el libro de George de León, me doy cuenta que George de León tenía tenía conocimiento de muchas teorías psicológicas, incluso del psicoanálisis, porque él habla de defensas, de ansiedades, de depresión, y sin embargo, él no aborda cómo un dispositivo psicoterapéutico puede promover el cambio en esos estados de ansiedad, sino que se habla más bajo este concepto de aprendizaje social. Para esta experiencia norteamericana, el dispositivo funcionaba justamente como un espacio de construcción de conocimientos y aprendizajes en la interacción del grupo. Es como una especie de ayuda mutua muy evolucionada. Sin embargo, nosotros, pues, estamos hablando, ¿cuántos años después? Estamos hablando 30, 40 años después. Nosotros podemos dar otro paso en la evolución del dispositivo psicoterapéutico e ir más allá de esta idea del aprendizaje social. Nosotros podemos, hay mucha teoría de grupos que nos puede ayudar a comprender los procesos y los fenómenos que suceden ahí. Y un ejemplo de ello es Pichón Riviere con el grupo operativo, con los grupos operativos, donde ya incluso accedemos a toda esta dimensión de lo inconsciente y lo inconsciente grupal. Pero ya tendremos una clase de psicoanálisis para todos. Bueno, este es el objetivo que se persigue en la comunidad terapéutica. Como recuerdan, se habla de tres perspectivas del modelo de comunidad terapéutica. Este primero, una perspectiva del trastorno, donde se ubica claramente que el abuso de drogas es un trastorno de la personalidad que afecta al individuo como totalidad. Los factores sociales y psicológicos se identifican como las fuentes primarias del trastorno de dependencia. Se incluyen las desventajas socioeconómicas, problemas familiares y patrones parentales inadecuados, modelos de rol negativos y trastornos de la personalidad. Esta perspectiva era completamente innovadora en su tiempo, porque lo que prevalecía era la explicación médico-psiquiátrica, con la cual llevamos conviviendo más de un siglo ya. ¿Qué dice la perspectiva psiquiátrica? Que el consumo de drogas eh, es un primer consumo, se puede experimentar como una experiencia placentera y como tal motiva a la repetición y las personas pueden caer en una trayectoria de repetir consumos justamente por ese motivo. Pero al repetir el consumo aparece un fenómeno que se llama tolerancia, que significa que para poder seguir sintiendo los mismos efectos tienes que aumentar las dosis. Entonces va increciendo la cantidad de sustancias que se consumen y se aumenta la frecuencia. Después de una trayectoria de estar repitiendo constantemente este aumento gradual del consumo de sustancias, aparece lo que él llama la dependencia psicológica y la dependencia orgánica. Y el,
Digamos que la característica principal de una adicción es cuando vemos el craving. Cuando hay craving, inevitablemente estamos hablando de una clara situación de dependencia. Entonces, esta explicación nos habla justamente que lo fundamental para entender la adicción es que existe una primera ingesta, que existe una experiencia placentera que determina la repetición, luego la tolerancia y luego la dependencia. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que muchas personas, la mayoría, y estamos hablando de el 94%, el 95% de las personas que consumen una sustancia, no desarrollan una situación de dependencia. Es decir, 95 de cada 100 no se quedan enganchados en un primer consumo como experiencia placentera dispuestos a repetirla. No sucede. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, entonces, ¿cuáles son las otras variables que determinan el desarrollo de una situación de dependencia después de un primer consumo? Y justamente esta es la perspectiva que plantea George de León en su obra. Hay un trastorno de personalidad que afecta al individuo en su totalidad y los factores son sociales y psicológicos. Este fue el primer esbozo de un acercamiento biopsicosocial a las adicciones. ¿Qué nos dice esta explicación biopsicosocial? Que la adicción, como todo fenómeno humano y social, es un fenómeno complejo de múltiples causas, causas que provienen desde los ámbitos individuales y si nos vamos a lo individual, factores que provienen de biológicamente, pero también de psicológicamente, factores que provienen de los sistemas relacionales de pertenencia, que es los grupos de amigos y la familia, que hay factores que provienen del ámbito comunitario como la cultura, la exposición, la normalización del consumo y a nivel más macro, todas las determinantes estructurales que tienen que ver con las posibilidades de acceso a los derechos humanos, la escuela, la educación, la seguridad, el trabajo, y que de alguna manera estos diversos factores se conjugan de, de alguna forma y se convierten en una fuerza que favorece el desarrollo de las dependencias. Entonces, vean, si esto es cierto, el tratamiento no empieza ni termina con la abstinencia. El tratamiento comienza con modificar todos esos factores sociales y psicológicos que le pueden permitir a una persona cambiar su estilo de vida. Vean, esta perspectiva del trastorno, pues ahí estaba. Y bueno, pues ya vemos años de comunidad terapéutica. La primera comunidad terapéutica para adicciones fue en el 58. Entonces estamos hablando de 42 más 26, 68 años. 70 años. 70 años que se hizo un planteamiento de esta perspectiva del trastorno y nunca hizo mucho eco en su origen, ¿eh? Siempre tenía una fuerza determinante la explicación médico-psiquiátricas y neurológicas, como si fueran los únicos expertos para poder entender una adicción. Y bueno, afortunadamente se rebasaron los límites de esta perspectiva y se amplió a una esfera biopsicosocial que hoy en día nos da una mayor claridad del tipo de enfermedad que es una dependencia a las sustancias. La otra perspectiva que plantea el modelo es la de la persona. Entonces, el núcleo del trastorno de la adicción es la persona como ser social y psicológico. El modo, es decir, el modo en que los individuos se comportan, piensan, manejan sus emociones, interactúan y se comunican con los demás en su forma de percibir el mundo. Así la adicción como conducta o síntoma cumple una función en el marco de la personalidad. Voy a tratar de desglosar esta perspectiva de otra manera. Siempre que hablamos de adicciones, se destacan como fuentes de las causas principales, la ansiedad. Siempre dicen depresión y ansiedad. Pues bueno,
hay que saber de dónde proviene la ansiedad. Hay diversos tipos de ansiedad. Entonces no podemos pensar en un solo tipo de ansiedad. Las ansiedades son tan diferentes y graduales dependiendo la estructura psicológica de las personas. Y estamos hablando de todas las neurosis, la psicosis y los que están en medio, que son los trastornos límite de personalidad. Cada una de estas estructuras funciona de determinada manera y se enfrenta a determinados tipos de ansiedad. La ansiedad proviene, primero tenemos que entender lo que es un conflicto interno. Entonces, nosotros tenemos pulsiones, tenemos instintos, tenemos deseos. Y estos son de dos colores, libidinales o agresivos. Bueno, si nosotros tenemos estos impulsos que después se traducen en fantasías para darle forma y poderlos gestionar, entonces estos deseos y fantasías pueden aparecer a la persona como peligrosos o bien identificados como gestionables, es decir, un deseo erótico, se pueden ver las condiciones y el yo ve la manera de tramitarlo y perfecto. Entonces se produce una experiencia satisfactoria y cumplimiento de los deseos. Pero cuando aparece como peligroso, se tienen que reprimir tanto la libido como la agresión porque amenaza la estabilidad emocional de la persona. Entonces es una defensa que guarda el equilibrio psicológico de la persona, que no compromete la estabilidad psíquica. Entonces la represión funciona como una primer dique que protege a la persona de la exposición a conflictos de este tipo. Entonces, la emergencia de estos deseos peligrosos son los que producen la ansiedad. Tenemos diferentes tipos de conflicto, las diferentes estructuras psíquicas, pero la existencia de un conflicto interno es la fuente de la ansiedad. Bueno, entonces hay deseos peligrosos que se reprimen y que generan montos de ansiedad. Si esta ansiedad no la toleramos, nos va a obligar a utilizar mecanismos de defensa. Y como en la actualidad no pudimos tolerar esa ansiedad, pues los mecanismos de defensa que vamos a utilizar son de etapas de desarrollo anteriores. Es lo que llamamos mecanismos de defensa primitivos. Entonces, vean, el costo de controlar la ansiedad y protegernos es utilizar esos mecanismos de defensa. Entonces, la ansiedad disminuye porque funcionan los mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando se está funcionando con un uso masivo de mecanismos de defensa, entonces nosotros tenemos un tipo de relación hacia nosotros mismos, hacia los demás, y una manera muy especial de controlar nuestros síntomas, nuestros deseos. Pongo algunos ejemplos. Eh, las enfermedades mentales podemos clasificarlos en dos grandes tipos. La primera, las estructuras psíquicas más maduras, que podemos llamar las neurosis. El problema de las neurosis tiene que ver, los trastornos mentales de las neurosis tienen que ver con la frustración que causa la mala gestión de los deseos libidinales, los deseos eróticos, los deseos de vida, afectivos, de cercanía, de seguridad, de cuidado, de amor. Entonces, cuando no se pueden tramitar esos deseos, la frustración es la que genera los mecanismos defensivos y después sintomatizamos en un trastorno mental. Bueno, por ejemplo, las histerias, ¿no? Pero ese no es el caso del otro gran bloque de los trastornos mentales. A veces puede ser que en vez de necesidades afectivas tengamos un exceso de montos y representaciones de agresión, de amenaza.
Y ese es otro tipo de ansiedad que no tiene que ver con la primera. Entonces, la ansiedad que se produce por un exceso de agresión es de otro tipo. Si ustedes ven de manera general la psicosis se aísla del mundo externo precisamente porque lo percibe como peligroso y eso hace que la persona se repliegue a su mundo interno. Entonces, esa es una defensa frente a la amenaza. Ese es el grado extremo de defensa, ¿eh? Pero después esta defensa tiene una gradualidad y desde las neurosis a la psicosis se va graduando este tipo de defensas de proyección, de negación, de disociación. Por ejemplo, de manera general, los que no estamos en una psicosis, es decir, no llegamos al grado extremo de recluirnos en nuestro mundo interno y negar el mundo externo, eh, hacemos frecuentemente proyecciones de nuestras amenazas internas que depositamos en otras personas y entonces manejarlo desde ahí. Esa proyección es la que nos permite manejar nuestra ansiedad frente a la agresión. Qué interesante, ¿no? Entonces pasamos que las ansiedades provienen de la frustración, del fracaso en la tramitación de las necesidades afectivas, o bien tienen que ver con un mal manejo o con un costo muy caro de manejar los montos de agresión que nosotros percibimos. Esos son los dos grandes motivos de la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa en los sistemas relacionales? Si yo tengo un uso masivo de mecanismos de defensa, es decir, mi conflicto interno me va a llevar a tener relaciones interpersonales muy complicadas, inestables, cargadas de agresión. Y ahí va a estar un conflicto externo. Pasamos de un conflicto interno a un conflicto externo. Bueno, pues este planteamiento de George de León nos dice que hay que trabajar justamente los conflictos que emergen en los sistemas relacionales de la comunidad terapéutica en ese conjunto de actividades para su procesamiento. Tenemos que entender esos conflictos, no nada más desde la parte fenomenológica, observable, sino también toda la situación emocional implicada en el conflicto, que tiene que ver con cómo interpretas la realidad, con cómo visualizas a los demás, las amenazas que percibes o los deseos que quieres tramitar y no logras. Eso también forma parte de ese vínculo. Y ahí está el asunto. Trabajar con la comunidad terapéutica significa trabajar con los conflictos que se dan en las relaciones y entender los conflictos como el conflicto fenomenológico externo y el conflicto interno de la persona implicada. Ahí está. Si nosotros avanzamos en esa comprensión, esa es la fuente de los aprendizajes que tenemos y eso es lo que va a promover el cambio psicológico y va también a favorecer la posibilidad de modificar el estilo de vida. Esto es sumamente interesante porque esta información ha estado ahí por muchos años y de verdad, yo conozco muchas experiencias de tratamiento, escuchado sus modelos y no llegan a esta profundidad, ¿no? Entonces hay que quitarle el polvo a estos planteamientos, a estas experiencias y hay que rescatarlos. Y aparte de rescatarlos, hay que hacerlos evolucionar. Eso es lo que buscaba George de León. Hizo la gran obra de comunidad terapéutica, describió cómo funciona, hizo una gran descripción fenomenológica de cómo funcionan las comunidades terapéuticas, y él decía, si este libro sirve, quiere decir que se puede mejorar la comunidad terapéutica. Y creo que dio en el clavo. Entonces, ese es un reconocimiento que tenemos que extenderle a George de León, que aún vive, es psiquiatra, músico y que estuvo en Dayton, la segunda comunidad terapéutica de la historia. Bueno, la perspectiva de la persona, la perspectiva de la recuperación. Y esta es la otra máxima de la comunidad terapéutica. La comunidad como método de cambio a través del aprendizaje social.
esta palabra, modificación multidimensional, ¿no? O sea, es poderosa, es muy ambiciosa, es un objetivo muy ambicioso, que no nos podemos plantear en todos los casos. Con la población en situación de calle no vamos a pensar en grandes cambios psicológicos, por ejemplo, la población penitenciaria, ¿no? Con trabajar con trastornos de tipo antisocial son los menos son los perfiles que menos se benefician de la psicoterapia. Es decir, no tenemos herramientas para una buena psicoterapia con trastornos antisocial de la personalidad. Con nosotros sí, ¿no? Lo que plantea la comunidad terapéutica es una modificación multidimensional porque está hablando de cambios psicológicos, cambios en el manejo emocional, cambio en la relación con los demás, aprendizaje sobre uno mismo y construcción de habilidades sociales para la reinserción social. Como todos vivieron o vivimos en una situación de marginación, abandonamos la escuela, estuvimos desempleados, pues hay que volver al ruedo, hay que crear todas esas competencias sociales para pensar la factibilidad de un proceso de reinserción. Entonces tenemos que pensar en regresar a la escuela, avanzar los mayor número de grados que podamos durante el tratamiento. Yo siempre imagino procesos ideales como dejaron la prepa trunca, entraron a la comunidad terapéutica, se concluyó la prepa trunca y después los orientamos a la inscripción en universidad para hacer su licenciatura y con un acompañamiento ya de tiempo parcial en la comunidad terapéutica. Eso sería genial. No siempre sucede, ¿no? Pero sí he visto muchos casos de estos. Entonces, ¿qué significa la comunidad como método de cambio? Quiere decir que la modificación multidimensional se promueve a través del aprendizaje social, participativo en el contexto comunitario, es decir, donde el entorno, el personal, los residentes, el programa de actividades, las reuniones, los grupos de encuentro, los seminarios, las actividades educativas, laborales, todas son espacios donde se promueve ese aprendizaje y son los elementos del tratamiento durante el proceso de recuperación que permiten este cambio. O sea, es aprender de toda la estancia en la comunidad terapéutica. Eh, hay que tener cuidado de no centrar la idea del cambio solamente en una sola actividad. Eso hay que tener mucho cuidado. Es decir, no podemos pensar que pueden estar en una comunidad insertos residencialmente y con grupo terapéutico. Y ya, con eso. Lo demás es como tiempo libre, ya ven a ver qué hacen y se organizan, ¿no? No, tampoco con tribuna. Tiene que ser toda el conjunto de actividades de la comunidad terapéutica. Desde todas, ¿eh? Todas. Dormir, dormir es súper importante. Despertar, bañarse, salir a correr, desayunar, lavar los trastes, limpiar la casa, tener una actividad educativa, después preparar alimentos, comer, volver a limpiar la casa, darle mantenimiento a la casa, una actividad de estudio, un grupo terapéutico, una actividad artística, teatro, escribir un diario, cenar, limpiar la casa, preparar para dormir. eh, Son las 24 horas. Y tan son las 24 horas que la noche cuando se va uno a dormir es un espacio muy especial porque existe esta situación de que cuando uno detiene la motilidad, deja de moverse, se tumba, se acuesta, entonces se desactiva este trabajo de atención que tenemos en todo el día. Y cuando tú in- eh, paras la atención hacia tu entorno, hacia tu conversación con alguien o algún tema que estés viendo, lo paras, lo que permites que llegue a tu mente es el recuerdo. Entonces, las noches en la comunidad terapéutica es un momento bien complicado, porque los recuerdos que llegan, por supuesto que no son los más gratos. Es saber
que no estás en tu casa, que olvidaste a tus hijos, que probablemente tienes líos, conflictos con muchas personas, incluso amenazas, que dañaste a otros, que fuiste muy irresponsable, que tus hijos están en riesgo de repetir tu propia experiencia porque te agarraron de ejemplo, que tu relación de pareja se destruyó, que no se va a poder armar, que abandonaste las responsabilidades de trabajo. Entonces, nada más imaginen los recuerdos que le llegan a una persona cuando se va a dormir. Bueno, hay quienes tuvieron experiencia traumática, abuso sexual, violencia, secuestros. Bueno, lo que sucede en ese momento es muy, muy intenso y hay que preparar ese pasaje de la vida diaria de actividades al irse a acostar para no agobiarlos con esos contenidos tan intensos. Hacer un diario ayuda mucho. Entonces es como si le pusieras punto final al día y te fueras a dormir, como que si cerraras la acción de pensamiento. Pero a muchos les cuesta mucho trabajo y hay que hacer varias cosas para favorecer que se pueda llegar bien a dormir. Por ejemplo, tener actividades deportivas muy exigentes para que el cuerpo llegue cansado a la noche. Vean, estamos hablando de la noche de irse a dormir, todo lo que significa. Ahora las mañanas. Imagínense lo que soñaron todos los residentes de la comunidad terapéutica. La mayoría olvidamos los sueños, pero los que logran recordar los sueños es una información vital para entender el mundo interno de las personas. Entonces, si tan importante es ir a dormir, pues todo lo que se hace en el día, todo lo que se hace en el día y todas las posibilidades de aprendizaje. Por ejemplo, la actividad de teatro, ¿no? Es maravillosa, porque eso de jugar con mi historia relacionada con personajes actuados nos lleva a una conexión bastante interesante. El teatro es una gran herramienta para la comunidad terapéutica. Aquí tenemos que tener muy claro que esta perspectiva de la recuperación implica que el programa de comunidad terapéutica es intenso, está diversificado, está sumamente estructurado, se cumple en tiempo y forma. No se hacen modificaciones ni se deja nada a la espontaneidad. Todos tienen un rol dentro de la comunidad terapéutica, tienen una tarea, una responsabilidad y esto tiene que funcionar como un engranaje que está funcionando a la perfección. Si ustedes quieren percibir qué es y qué no es una comunidad terapéutica, ese es el primer impacto que uno recibe cuando las visita. O sea, ve una organización social muy estructurada y sumamente dinámica. Y ese es el primer golpe de impresión que uno tiene. Dices, vaya, aquí todo el mundo está moviéndose, haciendo cosas, está siendo muy asertivo en lo que está armando, dirigiendo, coordinando, todos haciendo una tarea diferente, roles y funciones perfectamente coordinados. No puedes tú estar en una comunidad terapéutica donde hay exceso de tiempos libres, donde hay una sensación de pasividad y de inacción, donde no hay grupos de encuentro. Entonces, esto es lo que nos ayuda a entender qué sí es y qué no es una comunidad terapéutica. Bueno, esta es la perspectiva. Ahora, el grupo de encuentro. Entonces, ya dijimos, el grupo de encuentro es esta posibilidad de poder abordar los conflictos relacionales en un dispositivo para su procesamiento, para su comprensión, que George de León llama aprendizaje social. Y también consejería y ayuda mutua, ¿no? Hace como esta mezcla de estos tres conceptos. Entonces, la intervención grupal al principio era ayuda mutua tal cual se hace en AA, pero esta fue modificando y evolucionó en un formato de intensa confrontación.
Y vean aquí ya empieza a especializarse como un espacio psicoterapéutico, diseñada para exponer y debilitar defensas y fomentar la apertura y la expresión de sentimientos auténticos. Qué interesante. Diseñada para exponer y debilitar defensas. Aquí es donde yo digo, George de León era una persona bien informada, con una buena formación y por supuesto que sabía de psicoanálisis, porque justamente habla de defensas psíquicas. Entonces, él decía, o de esta idea nos da, de que había que debilitar sus defensas, que tiene que ver justamente con justificaciones, racionalizaciones, negaciones, represión, que puede ser un efecto inmediato a un ejercicio de confrontación. Por supuesto, cuando nosotros estamos en medio de un conflicto y nos hacen señalamientos, inmediatamente lo vivimos como un ataque. El hecho de que lo vivamos como ataque, pues me va a poner a la defensiva y no solamente con este sentido común de estar a la defensiva, sino que activa mecanismos psíquicos defensivos, ¿no? Ya después vamos a entender más esto de los mecanismos defensivos. Pero está claro, la confrontación tiende, más bien incide en las defensas, las hace evidentes, las visibiliza y se interpretan, ¿no? O sea, nada más claro que en una confrontación cuando le empiezan a reclamar a uno, y se nota una reacción defensiva, que todo el mundo le diga, mira, si estás en ese plan no vas a entender nada. La idea es que tú comprendas los errores que has cometido, los que te estamos observando, y no solamente te lo estamos diciendo, sino que tú también puedes reflexionar sobre ellos y tener autoaprendizajes. Pero estamos señalando hechos y conductas que tú no puedes negar que no sucedieron. Esa es la ventaja de todas las terapias que abordan el aquí y el ahora. Entonces, la confrontación es una especie de terapia del aquí y del ahora. Justamente los conflictos, los hechos que suceden, que no se pueden decir eso no pasó, claro que sí pasó. Entonces, su abordaje, su intento de comprensión es el gran avance que podemos tener, ¿no? Ahora, esta otra afirmación es súper interesante. Los grupos de encuentro desafían las imágenes falsas y ayudan a potenciar la objetividad en la interpretación del conflicto, del hecho, de la realidad, y promover estilos de vida saludable y una acción más productiva. Esta frase a mí me gusta mucho porque justamente uno de los grandes objetivos de la terapia de orientación psicoanalítica justamente tiene que ver con estas dificultades que tenemos de interpretación de la realidad. Hay que tener claro que la realidad y la interpretación de la realidad nunca son la misma cosa y que dependiendo el nivel de predominio de las fantasías y de los mecanismos de defensa que utilicemos, nuestra interpretación de la realidad va a ser más o menos sesgada. Ya dijimos que en los casos de la psicosis hay una negación de la realidad externa y se recluye uno al mundo interno. Entonces, por supuesto que allí no hay interpretación ni juicio de realidad, pero este es gradual, ¿no? En las neurosis también nos falla, aunque podemos diferenciar fantasía de realidad, nuestra interpretación aún sigue siendo subjetiva y puede estar trastornada en algunos aspectos. Entonces, si de lo que se trata es justamente de potenciar la objetividad, quiere decir que vamos a trabajar con la subjetividad de las personas, su mundo interno y su manera de ver las cosas, de interpretar las relaciones y las representaciones de los demás. Esto es psicoterapia 100%. Ya no es ayuda mutua. Esto es psicoterapia. Bueno, con el paso del tiempo, cada residente cuenta su historia y entonces empezamos a ver cómo la situación de consumo está inserta en una trama relacional y en una historia que uno se cuenta.
que puede ser cierta, que puede ser fantaseada o que puede tener una mezcla de cosas que realmente sucedieron y que están bien interpretadas y otras que nosotros magnificamos y sobreinterpretamos. Entonces, esta parte a mí me gusta mucho porque de alguna manera nos señala la manera de abordaje que tenemos que tener de las adicciones. O sea, no basta saber que consumió tal cantidad, que lo repitió, que frecuentemente lo hacía, que tuvo craving y que tiene una dependencia psicológica y orgánica. No basta. Tenemos que entender qué significa, cuál es el significante de ese consumo en ese contexto de la persona, en su historia y en su contexto relacional. ¿Qué significa ese consumo? Y ahí es donde nos topamos con, de veras, con historias muy impresionantes. Por ejemplo, eh, en los casos de alcoholismo, siempre vemos historias sumamente depresivas, ¿no? Esa es la característica de esos perfiles principalmente, ¿no? Son conscientes de que van rumbo a la muerte y solamente van despidiéndose de los integrantes de los grupos de consumidores, ¿no? Y pues son historias complicadas. Yo conocí también soy antropólogo y conocí a una bruja granicera. Esta bruja granicera pues conocía todas las plantas medicinales de en Tlaxcala, en un pueblito de Tlaxcala. Y entonces ella sabía de todas las hierbas y medicinas y incluso cómo hacer pues tecitos que si los tomas y consumes alcohol, vomitas. Entonces, un día platicando con ella me dice, yo también he rehabilitado personas. Le digo, ah, sí, cuéntame cómo lo hiciste. Le dice, mira, es que este señor, pues ha estado peleado con la vida, realmente muy peleado con la vida. Su esposa la abandonó y eso no lo ha podido superar. Pero no solamente eso, sino que sus hijos lo golpean. Entonces nadie puede vivir con eso. Lo que él necesita es hablar, hablar, hablar y platicar de esto para que se desahogue y después esto ya no sea tan fuerte para él y pueda convivir con ese pasado. Dice, pero aparte yo le doy unos tecitos para que cuando consuma alcohol vomite, unos aversivos. Entonces, de esa manera logré que se rehabilitara. Yo platico con él todas las tardes y no sabes, ahorita él está muy bien. Vean, esta manera de poder conectar la historia de las personas, la historia emocional principalmente, por supuesto que nos da un contexto de qué significa el consumo de sustancias. Hay quienes consumen, como lo decíamos hace rato, por intensos montos de ansiedad que buscan mitigar con el uso de la sustancia o bien para que de alguna manera se sufra menos y se tenga una pizca de placer. Y los casos pueden ir variando, ¿no? Hay quienes tuvieron experiencias traumáticas, hay quienes tuvieron pérdidas y que no las han procesado y entonces se encuentran en una situación de duelo patológico y las sustancias pueden mitigar esa ansiedad que produce el duelo patológico. O bien grandes frustraciones. O bien, como dijimos hace rato, un exceso de agresión y sentido persecutorio. Bueno, también podemos ver la comunidad terapéutica como un teatro. Un teatro, esta imagen es estupenda, un teatro que amplifica el drama relacional. Entonces, si la adicción siempre lo subyace a un problema de tipo emocional y este se muestra en los vínculos, quiere decir que las escenas que vamos a tener en el teatro de la comunidad terapéutica es una amplificación de esos dramas relacionales. Y entonces eso quiere decir que nosotros vamos a tener en un primer plano la escenificación de esos dramas. Por lo tanto, vamos a tener todas las posibilidades de llevar los contenidos de esos dramas relacionales a los grupos de encuentro. A los grupos de encuentro, grupos terapéuticos, grupos de reflexión, grupos de psicodrama, incluso de ayuda mutua, ¿no?
Entonces, esta manera de visibilizar el drama relacional, pues visibiliza los roles, ahí es donde podemos entrar con tareas de consejería, de confrontación, de apoyo, ¿no? Y generar aprendizajes de las experiencias actuadas, ¿no? Y esta frase, ¿no? Esta especie de teatro le otorga un carácter público a la vida comunitaria. Es decir, todos observamos a todos y todos somos susceptibles de ser confrontados y de confrontar a los demás. Todos somos una herramienta para el otro para poder construir los aprendizajes. Entonces, no es esta idea de la observación como la vigilancia, ¿no? No es vigilancia. Nos percatamos de cómo nos conducimos porque queremos observarnos bien y detectar dónde tenemos dificultad para poder hacer modificaciones. Esa es la idea. Y bueno, pues entonces, queda claro ahora que los conflictos relacionales pues están en conexión directa con el consumo de sustancias y nos presentan las necesidades que tenemos que ajustar de manera social y psicológica, porque pues son fallas en la interpretación relacional, frustración en la satisfacción de necesidades afectivas y agresión y sentido persecutorio, así como la ansiedad que producen y el uso masivo de mecanismos de defensa. Este párrafo le da un matiz, por supuesto que es multidisciplinario de la comunidad terapéutica, pero en particular un, una pequeña tono psicoanalítico, ¿no? Este párrafo le da un matiz psicoanalítico a la comunidad terapéutica. Bueno, pues la idea justamente es de que en la comunidad terapéutica no esperemos que se porten bien los residentes, sino que al ingresar a la comunidad terapéutica exista la posibilidad de construir aprendizajes significativos, pero estos solamente pueden provenir de los conflictos que aparecen. Entonces, que haya conflictos es la oportunidad para que tenga lugar el aprendizaje, pues si no son revelados, se quedan sin posibilidad de corrección y se inhibe cualquier modificación auténtica del individuo. Había una comunidad terapéutica en Ciudad Juárez, donde era un grupo de mujeres, donde todas se portaban bien y todos como que tenían esta lealtad, este agradecimiento y una disciplina a las instrucciones que daban los que dirigían el programa. Y cuando me escuchó decir esto, me dijo, entonces eso está mal. Le digo, no es que esté mal, es que no está dirigido a hacer una incidencia en términos psicológicos. Puede ser educativo, puede ser otro tipo de experiencia, pero de esa manera no vas a conseguir hacer cambio psicológico. Entonces hay que estar atento a los conflictos para poder hacer estos abordajes. Entonces, cuando sucede un conflicto, es la gran oportunidad de poder hacer intervenciones clínicas y promover el cambio, ¿no? De aquí la importancia de los grupos de encuentro, porque es la mejor herramienta que se tiene para su procesamiento. Es importante decir que los grupos de encuentro, pues están en manos principalmente de los residentes. No es que llegue un experto externo, un psicoterapeuta de primera línea, y que haga intervenciones maravillosas con los residentes, ¿no? Es la vida de los residentes llena de conflictos relacionales, donde ellos mismos van a hacer un ejercicio de confrontación. Ese es el contenido del grupo de encuentro. Allí es posible justamente en este trabajo que hacen ellos, y ellos casi de una manera autónoma después de ayudarles a entender el mecanismo. Allí puede sumarse una interpretación grupal de un psicoterapeuta. Es decir, puede haber una reflexión sobre las causas del conflicto, las interpretaciones que hace cada quien. Vamos a poder tener otra idea diferente después de escuchar
todas las opiniones y después también podemos observar algún tipo de conducta grupal que tenga que ser interpretada. Por ejemplo, eh, hay momentos en que se sincroniza el grupo y empiezan a denostar el programa de tratamiento. Es decir, hay una relación defensiva y persecutoria del programa y que los hace reaccionar denostando el programa. Es decir, yo no quiero estar aquí, este programa no sirve, yo no sé por qué aquí tanto tiempo, no tiene razón de ser. Y entonces esas lecturas muchas veces son grupales. Y esta es una posibilidad de poderle dar una forma más sofisticada al funcionamiento del grupo de encuentro. Ahora, el objetivo del grupo de encuentro claramente es elevar la conciencia versus inconsciencia del individuo acerca de su conducta y sus actitudes, las cuales deben ser modificadas, ¿no? Y estamos hablando de choques, de conflictos, de violencia, de machismo, racismo, dificultades de equipo, baja productividad, pasividad, aislamiento, ¿no? Todas esas cosas son susceptibles de ser confrontadas. Y el enfrentamiento implica pues ciertas técnicas de provocación. Aquí hay que tener mucho cuidado, no se trata de generar un espacio de agresión y violencia, aunque emocionalmente es intenso lo que sucede ahí en el enfrentamiento. Entonces uno tiene que tener la asertividad para poder señalar un hecho en una confrontación, pero también de dar contención emocional y seguridad psicológica, ¿no? Entonces por eso es importante que haya reglas en los grupos de encuentro, reglas que tienen que ver con justamente no permitir la violencia verbal ni física, ¿no? No estar llamando a las personas por apodos, poder sí ser espontáneo, pero con respeto a las otras personas, evitar conversaciones irrelevantes, pues estar atentos y participativos en los espacios, ¿no? Principalmente contener la violencia, no generar posibilidades reactivas que puedan tener que ver con una agresión actuada, ¿no? Ahora, un grupo, el grupo de encuentro es dirigido por los residentes, compuestos, puede variar, ¿eh? De 10 a 20 personas, pero hasta 40, 50. Nosotros hemos hecho grupos hasta con 100 personas. Y puede funcionar 2 o 3 veces por semana. Entonces, principalmente cuando la principal herramienta es el grupo de encuentro, pues sí, lo utilizamos 3 veces, lunes, miércoles y viernes. Siempre grupos de encuentro, porque es la posibilidad de consolidar el aprendizaje social propuesto por el modelo, ¿no? Entonces es una reflexión constante y para nada es un exceso. Pero también el grupo de encuentro se puede campechanear con grupos terapéuticos. Puedes tener 2 grupos de encuentro y un grupo terapéutico a la semana, o 2 grupos de encuentro y un grupo de psicodrama, o puedes tener 2 grupos de encuentro y grupos de reflexión o grupos de ayuda mutua incluso, ¿no? Entonces, esa puede ser la frecuencia. El encuentro facilita una nueva versión de los hechos basadas en el intercambio de las reacciones directas, ¿no? Entonces, por supuesto, no es lo mismo el todo que las partes. El todo produce un conocimiento diferente sobre los hechos a la interpretación individual que pueda hacer cada persona. Entonces se trata de poner en juego esta capacidad interpretativa del grupo. Y pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Con el amor responsable que llama Elena Gotti, la conversación compasiva, la consejería y otras formas de apoyo también tienen que acompañar el enfrentamiento. Bueno, el formato del grupo de encuentro. Hay una fase de preparación. Esta es, digamos que la más importante porque te organiza el plan de intervención y los papeles, roles que van a jugar cada quien y el objetivo del encuentro.
Entonces, esto de tirar la papeleta es lo que hacían en aquel tiempo en Daytop. Y pues se trataba de que quien observara algo podía escribir en una papeleta una situación a confrontar y la metía en un buzón. Ya después el equipo veía todas las papeletas, veía el conjunto de situaciones a confrontar y podía formar bloques o seleccionar alguno y entonces programar un encuentro para su tratamiento. Esto yo no puede ser así cuando son comunidades donde hay 30 personas. Este, lo que yo hice es que nos podíamos sentar y en ese mismo momento, de una manera espontánea, una persona confrontaba a otra sin tener que tirar la papeleta. Lo que sí nosotros tenemos que hacer, porque sabemos lo que está pasando y los motivos de los encuentros, ya lo sabemos como operadores de comunidad terapéutica, y entonces sí podemos hacer una planeación. Y la planeación tiene que ver, aquí hay una parte bien interesante porque se seleccionan los temas. ¿Qué es lo relevante y lo prioritario a poder trabajar en un grupo de encuentro? Pues la situación más preocupante en ese momento. Hay momentos en que los grupos están más agresivos. Bueno, pues hay que trabajar con eso y el encuentro va dirigido para allá. O bien están otro tipo de defensas que tiene que ver con las complicidades, las alianzas, los enamoramientos. Pues bueno, hay que confrontar esas situaciones. Ustedes saben que cuando una persona se enamora, se sale del proceso terapéutico automáticamente. Entonces, no se puede permitir que se establezcan relaciones de pareja, de noviazgo dentro de la comunidad terapéutica, pero tampoco se niegan. Y lo que se le dice a las personas es, si ustedes se aman, pues bueno, espérense a terminar el proceso, ya después ustedes ven cómo pueden establecer una relación. Pero por lo pronto, concéntrense en su proceso. Y hay momentos en que también los grupos funcionan de una manera muy dependiente y son bien obedientes, siguen las instrucciones al pie de la letra, pero lo hacen para tenerte contento en una relación más de tipo infantil, ¿no? Donde lo que tú digas, yo lo hago porque tú me cuidas y me proteges. Y no es comprometido, no se expone a hacer sus propias hipótesis, no toma iniciativas. Entonces, una situación de dependencia no es muy ventajosa. Y se puede ver en el grupo en ciertos momentos y entonces se prioriza este tipo de trabajo, ¿no? En los grupos de encuentro, trabajar la dependencia. Después hay muchos otros hechos, ¿no? Que hay consumo de drogas, que hay noviazgos, que hay un rumor de huida, que hay una idea de huir de manera masiva del programa, en fin, siempre vamos a tener diversos motivos para trabajar en los grupos de encuentro. Entonces, seleccionar el tema y planear cómo va a suceder el grupo de encuentro es bien importante. Seleccionamos las personas que participan, este, y también hacemos un equilibrio entre las edades, el género y los tiempos de permanencia. Aquí es bien importante porque en esta asignación del grupo nosotros tenemos que eh, sumar nuestros principales recursos terapéuticos para el grupo de encuentro. Entonces tenemos que prepararnos con los residentes para que tomen en sus manos el grupo, para que participen, para que confronten, incluso como con una indicación muy específica para la intervención, ¿vale? Entonces se prepara el grupo de encuentro en razón de los participantes y de lo que buscamos que suceda. Hay alguien que va a ser muy fino para hacer confrontaciones, por ejemplo. Y entonces le pedimos a esa persona de, ándale, tú vas a arrancar el grupo de encuentro. Y después todos, ¿no? Vamos detrás de ti a establecer más argumentos a la situación que vamos a confrontar. Y pues imagínense, ¿no? Es una presión máxima. Se le llama así, sistema de presión. Entonces, que el grupo te confronte al respecto de una situación determinada, ejerce una sensación, una percepción de presión extrema que te hace reaccionar de manera defensiva casi siempre.
Por lo regular se sientan en forma de círculos, ¿no? Hay que favorecer que se despliegue la atención, ¿eh? Por supuesto con sus límites y con las reglas de funcionamiento del grupo. Hay que ver las posiciones del enfrentamiento, hay que poner frente a frente a algunos, no dejar que se vayan a la orilla y se desaparezcan. No hay que permitir que alguien se inhiba y se aísle, al contrario, si yo veo eso, yo lo lanzo al centro nuevamente. Y siempre hay que tratar de rotar los grupos, que no siempre estén los mismos, que se vayan participando diferentes grupos, vayan tomando experiencia de tal forma que podamos decir que una persona en comunidad terapéutica se vuelve un gran participante, va a conocer la metodología, los roles, cómo se trabajan los temas de los grupos de encuentro y ellos se van a ser expertos en grupos de encuentro, aparte de obtener aprendizajes personales por participar en el grupo. Bueno, está la primera fase que es la de enfrentamiento. El enfrentamiento debería comenzar de manera espontánea, pero si no, el mediador alienta a ciertos miembros a hablar. Se espera que el que acuse inicie la confrontación, pero cualquiera puede contribuir con observaciones, expresiones y reacciones para validar el enfrentamiento. El objetivo de esta fase de enfrentamiento es que el enfrentado escuche y comprenda la situación. No se le va a dar chance de que se justifique, de que reaccione, no. Escucha todo lo que tenemos que decirte. Entonces, el enfrentamiento es, digamos, en cierto sentido, unidireccional. Toda la comunidad va a confrontar a una persona o grupo de personas por una situación que debe ser corregida, ¿no? Entonces, la primera fase es esta, que se le confronte y el enfrentado escuche. La información aportada es presentada por un miembro clave, ¿no? Que sea bueno para hacerlo y que rápidamente se unen varios residentes para reforzar esa confrontación. Por supuesto que hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? No se trata de dañar ni de violentar a nadie, sino poder sumar información relevante, incluso interpretar el hecho para poder comprenderlo mejor. De eso se trata. El grupo obliga al enfrentado a escuchar los argumentos antes de responder y se espera una reacción, por supuesto, de resistencia y defensiva. No hay quien no lo haga, ¿eh? Esa va a ser casi automática. Así, por muy sanos que parezcamos, siempre vamos a reaccionar defensivamente cuando en un inicio somos enfrentados. Las reacciones emocionales son intensas, así como los mecanismos de defensa. Entonces, en esta fase se trabajan estas reacciones, estas resistencias y estas defensas, y se cuida el proceso grupal del enfrentamiento. Esta es la base del aprendizaje social. Entonces, digamos que en la fase de enfrentamiento es un primer momento de polarización frente a una situación de la comunidad terapéutica. Y después viene la fase de conversación. Esta fase de enfrentamiento culmina cuando el residente ha escuchado y entendido todos los argumentos presentados. Así la energía y la interacción de la fase inicial se apacigua una vez que se han logrado claridad del hecho, pero el intercambio continúa. Entonces hay que tener en mente que puede haber cierto nivel de comprensión y tal vez no de aceptación que no es equivalente. Si se debilitan las resistencias y las defensas, puede haber una aceptación genuina, que es el objetivo, ¿no? La aceptación genuina tiene que ver con comprender el hecho y poder tener una mayor conciencia de cómo es uno en la relación con los demás. El grupo alienta a enfocarse en la conducta y en las actitudes sin desviarse del tema, ¿no? Porque también es fácil irse al monte. Y una vez aceptado el problema, la conversación se puede profundizar. La exploración de la visión del residente y sus motivos, fundamentos y defensas, ¿no? Y fíjense, ya en este momento donde baja la intensidad, donde se acepta un poco más el hecho, donde la conversación va profundizando, nosotros podemos promover que el residente
relacione estos hechos con el pasado, que seguramente tiene que ver con sus frecuentes situaciones de crisis, pero también tiene que ver con la transferencia. La transferencia es un concepto muy valioso. La transferencia es cuando nosotros actualizamos situaciones, hechos, relaciones, experiencias del pasado y los ponemos, los depositamos en la actualidad con nuevos personajes, sin diferenciar que son del pasado. Pero cuando sucede esta transferencia es posible que podamos discernir esta diferencia y aprender, ¿no? Entonces, cuando uno logra percibir que está transfiriendo, pues por supuesto que está identificando situaciones importantes del pasado que tiene que aclarar, que tiene que comprender y que tiene que resolver para no estarlas transfiriendo en la actualidad en situaciones de momento, ¿no? Entonces, esta parte también es muy interesante. Después de la fase de conversación viene la de clausura, la tercera fase del encuentro. Se hace evidente desde el momento en el que el residente muestra cierto nivel de aceptación y comprensión del enfrentamiento e incluso puede solicitar ayuda para modificar la conducta. De este modo, el objetivo fundamental de la fase de clausura es proporcionar al residente la retroalimentación, las sugerencias, el apoyo para lograr una modificación. Y cuando el residente pide ayuda y uno se la da, pues se establece una relación de compromiso, ¿no? Y una fase final social que donde es así de, bueno, ya pasó la intensidad, ya hablamos del problema, pero la confrontación no tiene que ser vivida como una pelea, como un conflicto que queda abierto y como un distanciamiento de las personas. Al contrario, esta es una manera de decir que nos interesamos el uno por el otro y que estamos dispuestos a colaborar en su proceso de cambio. Somos aliados del proceso de cambio y no cómplices que se coluden con los secretos, con el no decirle al otro lo que piensas, el no señalarle sus transgresiones, no. Si somos realmente aliados, si tenemos un afecto por la persona y si tenemos un interés por el cambio, entonces hacer los enfrentamientos es una manera de demostrar esa preocupación, ese apoyo y esa ayuda mutua que requerimos todos en los tratamientos. Bueno, ya finalmente, pues podemos hacer encuentros de diferentes temáticas, ¿no? Hay un grupo de encuentro de círculos externos e internos, es decir, dos círculos concéntricos, donde los que se enfrentan están en el círculo interior y entonces al hacerse el enfrentamiento, alguien del círculo externo puede ir y pararse detrás de uno del círculo interno y tomar su voz y sumar información, interpretación, análisis, reflexión al hecho analizado. Entonces, de esta manera, todos podemos participar en los grupos de encuentro y no solamente pensar en grupos de 10 a 20 personas, pueden ser 100. Hay encuentros que tienen que ver por sectores, ¿no? Los que comparten un dormitorio, los que comparten una actividad, los que comparten una fase de avance del tratamiento. Hay encuentros simulados también, ¿no? Encuentros simulados donde pues la idea es mostrar a toda la comunidad situaciones preocupantes que no están siendo observadas y que invitas a la reflexión a toda la comunidad para ver qué está percibiendo, ¿no? Hay encuentros mixtos donde se revuelven todas las personas, incluyendo operadores. Hay encuentros trampa, ¿no? Donde se trata de hacer caer a alguien, por ejemplo, cuando se robaron algo, se perdió algo. Encuentros ante problemas o necesidades específicas. Ya decimos que aquí son clásicas las situaciones de defensa grupal, como el ataque, la agresión, o bien los emparejamientos o noviazgos, o bien la dependencia infantil. Eso siempre hay que estar haciendo grupos para atender esos temas.
Y encuentros especiales, ¿no? Sucedió algo inesperado, hay que cambiar el programa, hay que modificar esto, hay que arreglar la casa, hay que hacer participaciones de otro tipo, pues esos serían los encuentros especiales. Y pues bueno, hasta aquí lo del grupo de encuentro y, y paro la grabación.